La versificación. La versificación es la parte de la poética española que estudia las características del verso tradicional. Tenemos la métrica, la rima y el ritmo. La métrica consiste en el análisis de los versos para poder determinar así el número de sílabas métricas que utiliza. Por ejemplo, poderoso visionario tiene 8 sílabas. Raro ingenio temerario, 8 sílabas. Por ti enciendo mi incensario, 8 sílabas. Por ti, cuya gran paleta, 8 sílabas. Caprichosa, brusca, inquieta, 8 sílabas. Debe amar todo poeta, 8 sílabas. Autor Rubén Darío. Ley de los acentos finales. La posición del acento en la última palabra del verso afecta el cómputo silábico de la siguiente manera. Si el verso termina en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Si el verso termina en palabra grave, la medida no varía. Si el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Ejemplo, asomaba a sus ojos una lágrima. 12 sílabas menos 1 igual a 11 sílabas, porque está terminando en una palabra esdrújula. Y a mi labio una frase de perdón. 10 sílabas más 1 igual a 11 sílabas, porque está terminando en palabra aguda. Habló el orgullo y se enjugó su llanto. 11 sílabas. Palabra grave. Y la frase en mis labios expiro. Tenemos 10 sílabas más 1 igual a 11 sílabas, porque terminación de una palabra aguda. Autor Gustavo Adolfo Bécquer. Las licencias poéticas sirven para acortar o alargar los versos con absoluta libertad. Las principales son las siguientes: la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. La sinalefa se une la vocal final de una palabra con la vocal inicial de otra. Ejemplo, estaba echado yo en la tierra enfrente. Ahí podemos apreciar que la palabra estaba termina en vocal A. Echado comienza con la vocal E. Yo, terminación en la vocal O. En comienza en la vocal E. Tierra termina en Ra en vocal A. Enfrente comienza con vocal E. Entonces, hay presencia de sinalefa. Tenemos 3 sinalefas. Número total de sílabas, 11. La sinéresis consiste en formar un falso dictongo, uniendo en una sílaba dos vocales de la palabra van en la siguiente sílaba distinta. Ejemplo, en el lazo fatal cae de la muerte. ¿No? Ahí tenemos la presencia de un falso dictongo. Cae, como nosotros conocemos, son dos vocales abiertas y deberían ser cerrados. Pero en la sinéresis ocurre el falso dictongo, que cae viene a tener una sola sílaba. Esto ocurre cuando hay un falso dictongo de la sinéresis. La diéresis consiste en la destrucción de un verdadero dictongo, separando sus vocales artificialmente en dos sílabas distintas. Se marca agregando dos puntitos diéresis sobre la vocal I o la U. Ejemplo, domando el rebelde, mezquino idioma. Domando el rebelde, mezquino idioma. 12 sílabas. La diéresis. El hiato
se opone a la información de la sinalefa. También se llama dialefa. Ejemplo, tiene la mariposa 4 alas. Tiene 11 sílabas. La rima. Dos palabras riman entre sí cuando tienen iguales todos los sonidos, o al menos los sonidos vocálicos situados a partir de la vocal acentuada. Ejemplos: infinito y meteorito, terminación ito. Versos y tercios, terminación sos. ¿Sabías que los verbos riman entre sí cuando la última palabra de un verso rima con la última palabra del otro verso? Clases de rima. Decimos que dos versos riman entre sí cuando la última palabra de un verso rima con la última palabra del otro verso. Hay dos tipos de rima: rima consonante y rima asonante. Rima consonante. Se repiten todos los sonidos de la última palabra de cada verso a partir de la vocal acentuada. Ejemplo, en el pasadizo nebuloso. Rima A, terminación oso. Cual mágico sueño de Estambul. Rima B, terminación ul. Su perfil presenta destelloso. Rima A, terminación oso. La niña de la lámpara azul. Rima B, terminación ul. Rima asonante. Se repiten los sonidos vocálicos de la última palabra de cada verso a partir de la vocal acentuada. Ejemplo, sin inscripción alguna, terminación na. Allí estará mi tumba, terminación va. Autor, Gustavo Adolfo Bécquer. Segundo ejemplo, suspiros y fragancias, terminación sías. A la sombra de las ramas, terminación más. Autor, Juan Ramón Jiménez. El ritmo. En la poesía desempeña un papel fundamental el ritmo y la musicalidad. El ritmo se consigue mediante la repetición de determinados elementos, como pueden ser el número de sílabas de cada verso, los sonidos finales o la posición que ocupan las sílabas acentuadas. Ejemplo, por los altos corredores se paseaban dos señores. Clases de versos según su medida. Según la medida de los versos, distinguimos entre versos de arte mayor y versos de arte menor. Son versos de arte menor aquellos que miden hasta 8 sílabas y son versos de arte mayor aquellos que miden a partir de 9 sílabas. Los versos reciben nombres distintos según su medida. Versos de arte menor: 2 sílabos bisílabo, 3 sílabas trisílabo, 4 sílabas tetrasílabo, 5 sílabas pentasílabo, 6 sílabas hexasílabo, 7 sílabas hectasílabo, 8 sílabas octosílabo. Versos de arte mayor: 9 sílabas eneasílabo, 10 sílabas decasílabo, 11 sílabos endecasílabo, 12 sílabas dodecasílabo, 13 sílabas tridecasílabo, 14 sílabas alejandrino, 15 sílabas pentadecasílabo, 16 sílabas hexadecasílabo. Los versos reciben nombres distintos según su medida. Versos